A ver en esta computadora. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos en una nueva clase de consulta de teóricos, es una de las clases finales, y la idea de este encuentro es poder despejar todas las dudas que tengamos a propósito del tercer tramo de la materia, que es el examen que me permite acceder a la promoción sin examen, precisamente, una vez que tenga alcanzada los trabajos 1 y 2, que son los obligatorios, que estén aprobados, ¿sí? Así que, bueno, vamos a empezar a despejar diferentes dudas. Nos preguntaban hace un ratito si el trabajo es obligatoriamente en equipo. No es obligatorio, pero sí recomendamos el trabajo en equipo. ¿Por qué recomendamos el trabajo en equipo? Porque es una muy buena práctica trabajar en forma colaborativa. E incluso tenemos muchas herramientas que nos permiten, por ejemplo, compartir el mismo archivo sobre el cual estamos trabajando, así que alentamos ese tipo de prácticas, ¿sí? También nos preguntaban cómo podemos hacer para conformar los grupos. Y bueno, una posibilidad es publicar en el Foro General de Consultas esta demanda, ¿no? Es decir, que quien quiere participar de un equipo. Es una posibilidad. Si me permiten, voy a compartir pantalla y les voy a indicar dónde está el Foro de Consultas Generales, que es un espacio que nosotros hemos diseñado desde el principio de la cursada, donde se pueden despejar todo tipo de dudas y que también va a quedar abierto todo este tiempo para que ustedes puedan preguntar todo lo que se les ocurra en relación a este último examen, que es el examen para rendir la promoción. Bueno, es el Foro de Consultas Generales y Comentarios, ¿sí? Acá nosotros podemos añadir un nuevo tema y preguntar todo lo que se nos ocurra en relación a esta última acreditación, como decíamos, para alcanzar la promoción sin examen. No sé si los que están presentes quieren hacer alguna otra consulta, si... nosotros también habíamos pensado revisar así cuáles son los temas y la bibliografía que ustedes requieren para desarrollar esta tarea, ¿no? Bueno, para eso tenemos que ir al módulo de clases teóricas y nosotros ya hemos subido un escrito donde están las pautas generales acerca de este tipo de trabajo. Bueno, nosotros Profe, vamos... Sí, dale. una pregunta. A la hora de la entrega del trabajo, ¿cada integrante del grupo tiene que subirlo al aula web o con que lo suba uno con los apellidos de los tres? Está No, bien. uno. Sube uno con el apellido de los tres, ¿sí? Acuérdense Bien. del archivo que tenga el apellido en mayúscula de los tres. Sí, ¿sí? y lo van a subir por el módulo de tareas, de la misma manera que lo hicieron en los trabajos prácticos, ¿sí? Nosotros esta semana vamos a publicar las pautas, vamos a publicar el examen, ¿sí? Y ustedes van a poder entregarlo en la primera fecha, que es el 1 de julio. Luego nosotros vamos a revisarlos. Hay una posibilidad de recuperatorio que sería la entrega el jueves 15 de julio. No llego al 1 de julio porque estoy preparando otras materias, porque quiero hacer otros trabajos, porque no pude revisar la bibliografía en este tiempo. Puedo entregar directamente el jueves 15 de julio. No tengo que hacer nada, no tengo ni que mandar un archivo en blanco, ni que escribir en ningún lado, sino directamente publicarlo
y subirlo en esta fecha, ¿sí? En cuanto al, bueno, acá están las características formales, esto después lo revisan detenidamente, y sí creo que es muy importante en relación a la producción textual general de este trabajo, ¿no? Nosotros uno de los temas que leemos y que analizamos con respecto al lenguaje es el tema de la polifonía, ¿no? La multiplicidad de voces dentro de un discurso. Un examen es un discurso polifónico donde aparecen múltiples voces, ¿sí? Ahora, como tiene ciertos requerimientos formales, y ahí lo podemos ver también desde la noción de género, necesitamos que sean muy rigurosos en relación a las citas, a cómo introduzco la palabra del otro dentro de mi propio examen, ¿sí? Apelamos ahí a que se utilicen el tipo de nomenclatura para este tipo de escritos, que es la nomenclatura APA, como se cita habitualmente. Generalmente lo que recomendamos es que en el cuerpo central del trabajo se utilice una cita corta, y al final del trabajo la bibliografía señalada o mencionada en el trabajo, ¿no? No nota al pie ni nada por el estilo. ¿Se entiende esto? Sí, digan sí, ¿no? Más o menos. Sí. Ahí está, Sí, profe. Bien, bárbaro, Flor. Una cuestión importante que reiteramos, se trata de un trabajo colectivo, no de unas partes que conforman un todo. Por eso es muy importante que lo puedan discutir, que lo puedan charlar entre ustedes, etc. Vamos a los contenidos y temas. Los contenidos y temas son los que hemos ido desarrollando a lo largo del curso, ¿sí? El primer contenido tiene que ver con lo que nosotros llamamos la introducción al lenguaje y los sistemas de significación, y especialmente ahí lo que vamos a tratar de pensar son las distintas teorías acerca de los estudios del lenguaje que se privilegiaron especialmente los estudios lingüísticos, haciendo especial hincapié en lo que Parrett llama la función comunicativa, ¿sí? Nosotros partimos de una reflexión general acerca del lenguaje, y en esa reflexión vemos que un estudio científico implica básicamente y esquemáticamente tomar como dos funciones básicas del lenguaje. Una que es la función representacional, que es una función inherente al lenguaje mismo, que ha sido desarrollada durante muchos siglos, y una segunda función, que es la que especialmente nos interesa, es lo que se llama la función comunicativa, que precisamente privilegia este enfoque comunicacional y que es donde nosotros nos centramos. Y dentro del enfoque comunicacional, nosotros lo que vemos y especialmente estudiamos es lo que se llaman los estudios del discurso y la pragmática, ¿no? Esos dos grandes grupos de teorías son las que nosotros revisamos a lo largo del curso. Entonces ahí lo que yo tengo que revisar muy bien es el texto de Parrett y el texto de Bonin, que precisamente habla de estas cuestiones. Plantean que es un paradigma, ¿no? Es decir, un conjunto de reflexiones acerca del lenguaje, cómo esas reflexiones se pueden ordenar de determinada manera, ¿sí? ¿Cuáles Y son además, perdónale, Dale. ver de qué manera, por qué yo no puedo resolver todo con lo que se estudia dentro del paradigma de la función representativa, ¿no? ¿Qué elementos hay en los otros estudios, que son muchos y muy distintos los enfoques, porque yo tengo pragmática, tengo teoría de la enunciación, tengo el estudio del discurso, el análisis crítico del discurso, el análisis del discurso, muchas líneas para enfocar esto, pero todas tienen algo en común, que es lo que toma Bonin, ¿no? Cuando Bonin habla de todas las líneas que hay muy rápidamente, toma eso, ¿no? Entonces, Bien, entonces ahí, claro.
Volviendo a la pregunta de Manuel, ¿cuál podría ser? Ahí es una pregunta bien teórica, ¿no? Es decir, ¿cuáles son estas líneas sobre las cuales se pueden estudiar este paradigma comunicacional? ¿Cuáles son los autores? ¿Cómo se puede comparar una línea con la otra? ¿Sí? Ese sería el tipo de preguntas que ustedes van a tener en este último tramo. Pasamos al otro tema, que es el de pragmática. Ahí nosotros vemos un texto que es el de Pérez Cordón. A ver, Flor Carmiña dice, perdón, sé que no Sí. tenemos que contestarlo ahora mismo, pero por ejemplo, a ver si se me cerró el chat. Si nos preguntaran eso en el examen, ¿deberíamos empezar a desarrollar más que nada la parte sociohistórica del lenguaje? No, porque en realidad vos lo que tenés que hacer es fundamentar qué es lo que estudia cada línea, ¿no? ¿Qué es lo que estudia cada paradigma? Entonces, si vos haces un recorrido por el programa que nosotros trabajamos, vas a ver claramente en qué paradigma está. Y de qué manera nosotros lo vamos justificando de a poco, ¿no? Bueno, la justificación está de entrada desde lo que les puede llegar a servir a ustedes también dentro del marco institucional en el que estamos, ¿no? Pero ¿cómo podés, digamos, generalizar de todos los enfoques que vemos qué es lo importante, ¿no? Parret da la base, después en Bonín tenés otros elementos, ¿no, Alejandra? Perdón, profe, claro, yo me refería a que cuando estábamos empezando a dar Parret, hablaba de una visión que era más representativa y otra que era más comunicativa. Y dentro de la comunicativa hablaban Yo le de... sacaría el más, no es más. Una es representativa y Claro. otra. Y dentro de eso hablaba sobre esta idea de un contexto sociohistórico, después Sí, de claro. el Sí, abordaje de la enunciación, esas cosas me Bueno, refería. bueno. Yo entendí que te referías Una a los historia de la históricos de la lingüística, lengua. claro, No, eso no. No temas una historia de la lingüística. No, No. bien, es esto, ¿no? Vemos distintos paradigmas, nos instalamos en un lugar teórico determinado, y eso es muy importante, tanto epistemológicamente como teóricamente, cuando abordamos cualquier tipo de trabajo de investigación, como serían los que ustedes hacen específicamente en los trabajos prácticos, ¿sí? El segundo macro tema sobre los cuales hemos estado revisando y trabajando tiene que ver con este componente pragmático, especialmente lo que se llama pragmática lingüística, lo que serían los inicios de esto que se conoce como la pragmática, especialmente ahí vemos autores como Austin, Grice, Searle, ¿sí? Que son en parte filósofos que trabajan estas concepciones acerca de, bueno, ¿qué es este componente pragmático, no? Hago una aclaración. Del texto de Pérez Cordón, a ver si Alejandra estás de acuerdo, pueden obviar la teoría de la relevancia. Claro, sí, nosotros trabajamos hasta Grice, ¿no? Incluso hay unos videitos donde uno explica, creo que yo lo explico esto, donde explicamos la teoría, bueno, y trabajamos Austin, Searle y Grice, ¿sí? Y ahí fundamentalmente lo que tenemos que tratar de pensar es esta noción que va a ser muy importante para nuestros estudios sobre el lenguaje, que tiene que ver con el carácter performativo del lenguaje, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando digo no solamente estoy emitiendo un sonido, etcétera, etcétera, sino que estoy generando una acción lingüística. Sobre eso, sobre lo que tenemos que detener nuestra reflexión, y sobre eso van a dar cuenta los distintos preguntas y ¿cómo es que se llaman estos? Los ítems a desarrollar. Bueno, la consigna. La consigna. Sí. Una aclaración. No es todo lo mismo. Y Pérez Cordón hace un recorrido. Ustedes tienen que tener en cuenta qué propone Austin, qué propone Searle y qué propone Grice, ¿no? Tal cual.
digamos, no es lo mismo, ¿no? Porque son tres teorías de la pragmática diferentes, que están en un orden cronológico. Entonces, la de Grice es importante porque aparece, ¿qué? A ver si alguien se acuerda. Bueno. Ahí está. Perdón, Lo eso era lo de las máximas, ¿no? Bien, Las cuatro máximas. muy bien, Flor. de cooperación, implicatura. Entonces, sabemos que si hablamos de implicatura, tengo que volver a Grice, ¿sí? Si hablamos de acto de habla, bueno, ahí tengo Searle y Austin. Dios, Y sí, puedo Austin, digamos, comparar. es el que es más claro, porque Searle le da mucha vuelta, pone mucha clasificación, y la clasificación a veces sirve, a veces no, depende. Entonces, pero tener en claro eso, que cada uno habla, lo propone de forma diferente. Todos están hablando del carácter performativo del lenguaje, son teorías que corresponden a la pragmática, pero con propuestas distintas, ¿sí? Bien. Después, todos lo que tratamos de pensar en este componente son mecanismos inferenciales. Es decir, partimos de pensar que en el lenguaje es mucho más lo que no digo que lo que digo explícitamente. Y estos autores trataron de categorizar lo no dicho. Por eso son importantes como para empezar a pensar estas cuestiones, ¿sí? Tal vez es muy reducido para el tipo de análisis que hacemos nosotros, pero sí nos da una perspectiva amplia de qué son estos mecanismos o cuáles pueden llegar a ser los mecanismos inferenciales. Y en el discurso de la información hay mecanismos inferenciales que son estos mecanismos retóricos, que son muy importantes, que tienen un peso muy importante en lo que es el discurso de la información y que sería interesante que los revisaran, ¿no? Es decir, bueno, esto de metáforas, cuándo aparecen en el discurso de la información, cuál es el sentido que producen, para qué están puestas, etc. Ese tipo de preguntas son las que vamos a tratar de pensar en esta parte, ¿sí? Especialmente preguntas de desarrollo, y en algunos casos vamos a mechar con algún tipo de texto, discurso que nos sirve para desarrollar el concepto teórico, ¿sí? Bien. Claro, siempre que haya, si va a haber ejemplos, va a ser para que ustedes fundamenten sobre el ejemplo la teoría. Y ahí Bien. es para pensar. Bien. El otro núcleo teórico que hemos trabajado bastante es el de discurso social, ¿sí? Y ahí, bueno, por un lado tomamos este autor Marc Angenot, que ya hemos hablado bastante, que hay videos, etcétera. Entonces, bueno, ahí muy claro qué es este concepto de discurso social, cómo lo define, por qué da diferentes definiciones acerca de esto que es el discurso social, cómo lo explicita el autor, ¿sí? Y ahí también un concepto que va a ser clave y que también lo hemos explicado y desarrollado en las distintas intervenciones, tanto sincrónicas como asincrónicas, tiene que ver con este concepto de hegemonía. Bueno, ¿qué significa la hegemonía discursiva? Esa sería una pregunta, ¿no? Para este autor, ¿cómo ese concepto de hegemonía discursiva se puede rastrear en algunos casos específicos, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes que tiene esa hegemonía discursiva? ¿Cómo se pueden explicar esos componentes, ¿no? Y acá, bueno, para poderlos explicarlos tengo que revisar en el texto y tengo que de alguna manera explicitarlos, ¿sí? Fíjense, lengua legítima, tópica y nociología, fetiches y tabúes, egocentrismo y etnocentrismo, temáticas y visión del mundo, dominantes del pato, sistema topológico. Bueno, todos esos componentes del hecho hegemónico son interesantes para explicarlos porque nos permiten esto que intentamos hacer a lo largo de todos nuestros análisis, que es de dar cuenta de la producción de sentido, ¿no? Es decir, cuando yo me doy cuenta que hay determinados rasgos que son
propios de determinadas tópicas, de determinadas maneras de conocer el mundo, de determinadas maneras de definir al otro, etcétera, etcétera. Bueno, ahí puedo explicar, sí, fundamentalmente explicar este concepto teórico. Nosotros vimos que Angenot toma como antecedentes a dos autores que nosotros los retomamos también. Por un lado, a Bourdieu, y especialmente este concepto de mercado lingüístico. Entonces acá lo que tengo que tener bien claro es, bueno, ¿qué es el mercado lingüístico? ¿Sí? ¿Cómo establece Bourdieu esa categorización para hablar del lenguaje? ¿Sí? Es decir, ¿por qué toma un concepto que es un concepto de la economía y cómo lo piensa en relación a un fenómeno tan particular como es el del lenguaje? ¿Sí? Y Bueno, además, perdón, pensar esto de que Bourdieu lo toma desde dos o más personas, donde siempre hay, es decir, la situación puede ser no macro, sino de una situación de dos personas, que siempre hay un mercado lingüístico, nunca hay comunismo, ¿no? Lo que plantea. Entonces, ver cuál es el mercado, porque lo primero que tengo que establecer es de qué mercado se trata, para poder saber cómo se da el capital, quién es el enunciador legítimo, quién tiene el poder, etcétera, etcétera. ¿Sí? bien, ¿qué es eso de lo simbólico? ¿Cómo aparece ese capital simbólico? ¿No? ¿Cómo son esa formación de precios, el valor? ¿Cómo se establece que un discurso tenga mayor valor que otro? ¿En función de qué y de quiénes? ¿Sí? El otro autor que también lo retoma Angenot para dar cuenta de su teoría sobre la discursividad social es Bakhtin, sobre el cual ustedes han trabajado bastante, y acá lo que hacemos es como retomar parte de lo que ya hicieron, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que plantea este autor en relación al discurso en general? Muchos sostienen que es Bakhtin uno de los iniciadores de todo lo que nosotros conocemos como enunciación, ¿no? Porque precisamente plantea esta hipótesis social del lenguaje, que el lenguaje es básicamente interacción, que el lenguaje tiene que ver... Es ideológico. Que es ideológico, que el signo lingüístico es ideológico, ¿no? Que cuando hablo me instalo en un determinado lugar. Bueno, todas estas cuestiones que Bakhtin las dijo allá lejos y hace tiempo, son retomadas por estos autores porque son sumamente elocuentes para explicar la discursividad social. Entonces, bueno, este tema también lo vieron en los trabajos prácticos, ¿no? Todo el tema del dialogicismo, de la heteroglosia, de la polifonía, ¿no? Que son conceptos claves para pensar la discursividad, ¿sí? Pensar que lo que yo digo es solo un eslabón de una cadena discursiva, que mis enunciados no son adánicos, dichos por única vez y por primera vez, sino que forman parte de esa discursividad. Entonces, bueno... Perdón, ¿y por qué centra todo en el enunciado? ¿Qué tiene que ver el enunciado para hablar de géneros? Eso también hay que tener claro. Entonces, él caracteriza después cómo esos enunciados reflejan un género en tanto contenido, en tanto estructura, en tanto estilo, ¿no? ¿sí? Eso Que es tener una... claro, no aislarlo, ¿no? Pensarlo como género. Y fíjense que precisamente, volviendo a Angenot, retoma estos conceptos básicos de Bakhtin en esas definiciones del discurso social. Por ejemplo, habla de sistemas genéricos, ¿sí? Es decir, tomando esta definición de Bakhtin. Y por último, lo que tratamos de pensar es un discurso en particular, como es el discurso de la información y especialmente el discurso mediático, y entonces ahí lo que tenemos que ver es, bueno, cuáles son esas situaciones de contrato mediático que se dan en el discurso de la información, qué significa la semiotización del mundo que se establece a partir de un doble proceso, cuál es ese proceso, ¿sí? ¿Cuáles son las características de precisamente cada uno de estos
de estos procesos. ¿A qué llama condiciones enunciativas del discurso de la información? ¿Y cuáles son las condiciones situacionales de ese discurso de la información, ¿no? El autor las describe y entonces lo que tenemos que preguntarnos es eso. ¿A qué llama condiciones situacionales del discurso informativo? ¿Cómo lo define? ¿Y cuáles son las condiciones enunciativas del discurso informativo que se vinculan con distintos tipos de saberes? ¿Cuáles son los saberes de conocimiento, de creencia? ¿Qué significan los efectos de verdad? ¿Por qué el efecto de verdad es diferente a la noción de verdad, ¿sí? Y en lo que es el tipo de discurso, como es el discurso mediático de la información, lo que nos interesa son precisamente los efectos de verdad. Y ahí podríamos incluir fake news, que será el próximo curso, porque ahí terminamos nosotros y después viene, no sé, en un próximo curso daríamos todo eso. Bien, ese sería rápidamente el tipo de, mínimamente, ¿no? Es decir, hicimos como un punteo de los temas, pero fíjense que se trata de un desarrollo de tipo teórico, ¿sí? Es decir, que yo lo que tengo que tener claro es cuando pregunto, no sé, acerca de géneros, bueno, ¿cómo define el autor la noción de género? ¿Qué características tienen esos géneros? ¿Qué significa que determinadas condiciones, que determinadas condiciones sociales generen formas discursivas que les son propias, etcétera, etcétera, ¿sí? Es de desarrollo y vamos a tener, sí, algunos elementos para repensar algunas situaciones, ¿sí? Y ahí, no sé si Claudia querés agregar algo más, y preguntas, por supuesto, todo lo que se les ocurra. Todo esto, espera un poquito, todo esto es esta bibliografía que tenemos acá, ¿sí? Y además, tenemos una serie de PowerPoint con explicación que hemos realizado ya no me acuerdo si fue el 4, ya vieron que como la pandemia el tiempo es laxo. Creo que para mí el día de la marmota. Bueno, en algún momento de nuestra existencia, creo que tuvimos una vida antes de la pandemia y otra después, acá donde nos convertimos en youtubers, bien, acá hay toda una serie de videos explicativos con todo esto que dijimos recién de manera sintética, ¿sí? Básicamente en eso, tengo mucho el sol de frente, en eso consiste esta etapa del examen de este tercer tramo, ¿sí? Así que bueno, ahora toda duda, pregunta, consulta que se les ocurra. La extensión del trabajo de... 4 carillas creo que pusimos, ¿sí, no? Eso me parecía, 4... Y todo esto que hablábamos lo tenemos que poner en 4 carillas. Sí, bueno, porque ahí está el trabajo del periodista. Son futuros comunicadores. Siempre que me El timing. Vamos a hacer 4 tweets largos. 4 tweets largos. No me lo digas así porque me decepcionás. No. El lenguaje del tweet, no. La lengua legítima del tweet no es la lengua legítima de una evaluación. A ver, Manuel. Por lo menos en esta instancia. No te va a dar bien, vas a ver que no vas a tener problema. No, en serio, y una pregunta en serio, perdón. Sí. Con respecto, digo, porque muchas veces hacemos trabajos en los cuales uno, digamos, es esta cuestión de expliquen con sus palabras, ¿no? Digo, siempre está esta lógica de explicar con tus palabras. Digo, en este trabajo, digo, con respecto a ese punto, a eso, ¿cómo? Yo dije, no les vamos a pedir que expliquen con sus palabras porque hay palabras muy complicadas que ustedes no van a encontrar sinónimos ni van a tener manera de decirlo que no sea como lo dice el autor. Lo que yo, lo que sí me parece que pueden hacer es dar cuenta de que lo entendieron como lo redactan. ¿Entendés? No
copy-pegue, porque si vos copiás y pegás, bueno, acá dice la palabra que me piden, lo pongo, no. ¿no? Tratar de usar nuestras palabras hasta donde podamos. Claro, Tal cual. claro, Y ¿no? además, La manera de introducirlo, no hay estrategias del redactor no, periodista y también. además Ahí está la magia. el otro tema tiene que ver con esto que sí me parece que es muy importante cuando uno hace trabajos de este tipo, es de citar las fuentes, ¿no? Pongo un fragmento, bueno, ¿para qué lo pongo? ¿Sí? Doy cuenta de eso, lo incluyo dentro de lo que estoy escribiendo. Piensen que son futuros comunicadores sociales. Y otra de las estrategias que siempre funciona, bueno, se las digo, escribirlo, revisarlo muchas veces. Todos los materiales que ustedes tienen, nosotros los revisamos muchas veces. Y es un equipo así muy puntilloso, voy a decir, ¿no? Donde cada coma, cada punto, hasta los espacios en blanco revisan. ¿Por qué? Porque en verdad cuantas más veces lo lea, mejor va a ser ese escrito, ¿sí? Y si tengo hasta la posibilidad de dárselo a otro para que me lo lea, mejor aún, porque eso ayuda muchísimo, ¿sí? Nadie escribe de una vez y para siempre, y menos en este tipo de trabajos intelectuales, ¿no? Es decir, requieren sentarse, escribir, y además tienen la ventaja que tienen mucho tiempo para hacerlo, que tienen toda la bibliografía. Esto antes se llamaba a libro abierto, ahora será a PDF abierto. A PDF abierto, A PDF abierto, ¿no? Sí, antiguamente, bueno, no vamos a entrar en esos temas, pero antiguamente era a libro abierto el examen, ¿no? Se cayó el documento. Acá Martina y anota, y ya dije bien el apellido, pregunta, con ejemplos, mira Martina, en algunos casos tendrán que dar ustedes los ejemplos y en algunos casos se los ponemos nosotros para que los piensen, ¿sí? Genial, profe. No, yo preguntaba por esto de apropiarse de los conceptos y eso, quizás, como no vamos a poder quizás decirlo con nuestras palabras debido a la complejidad. No, igual puede, sentido, capaz que, no sé, por ejemplo, yo pienso en mercado lingüístico, capaz pensar en ejemplos que dimos en la clase, y Sí, nada, y ponerlo ahí en el trabajo. No hay problema. Tal cual, Claro, eso no, podría ser, o al no se revés. te va a pedir originalidad, digo, con los ejemplos. O al Perdónale. revés, que nosotros le damos una situación comunicativa y ustedes tienen que identificar estas categorías, ¿no? Como por ejemplo puede ser la de mercado lingüístico o cualquier otra. Es decir, ese va a ser el doble juego que vamos a hacer. Pero insisto en esto es un parcial que tiene que ver con el espacio de teóricos, por eso es muy importante revisar las nociones teóricas porque son las que después nos van a permitir ayudar a hacer los análisis desde un lugar teórico en particular, esto que siempre decimos, que explicitamos el marco teórico desde donde hablamos, que damos cuenta de un marco epistemológico, etcétera, etcétera. Bueno, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. ¿Alguna otra duda? Bien, Flor. Bueno, si no tenemos más dudas o preguntas, dejamos abiertos los espacios de la cursada para que ustedes pregunten en el foro. Ojo con esto, no voy a preguntar, no entendí Bourdieu, ¿sí? Es decir, No a tratar esta altura, no. no a esta Justo altura. lo quiero preguntar. No me explicas en 3 renglones Bourdieu, no, esa no la vamos a explicar. Volvé el año que viene. No, a ella porque es mala. Yo te voy a decir, Yo soy no, mala. en este espacio no te lo vamos a explicar. Nada. Y por supuesto a total disposición, nada, agradecer muchísimo la escucha atenta, esto que hemos hecho en este cuatrimestre y que ya venimos haciendo de los cuatrimestres anteriores. Sé que para todos es compleja esta situación.
Creo que a diferencia de los cuatrimestres anteriores, vemos como una posibilidad ya más adelante, ¿no? Ya se está hablando de una vacunación masiva, creo que estamos todos muy esperanzados en eso, pero nada, fue una situación totalmente disruptiva que nos cambió absolutamente todas nuestras formas de vida. Así que nada, yo agradecerles a ustedes infinitamente la posibilidad que nos dieron de poder seguir adelante con las cursadas, y ahora nada, es ponerse a leer algo que nosotros somos militantes de estas cosas, sabemos que por ahí pasa gran parte de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Por la información, por las maneras de contar, por las formas de usar el lenguaje. Así que a leer los textos. Lean, esa era mi reflexión última siempre. ¿Nos vemos cuándo? ¿O no nos vemos más? Por ahora me parece que no. Ok. Insisto, mantenemos ese canal abierto y eventualmente, si hace falta algún tipo de devolución así cara a cara, lo haremos, no tenemos problema, pero formalmente... Manuel está inseguro, No, vas a ver que le va a ir muy bien, y además ahora que armamos este grupo, Manuel, Lautaro y Claudia, va a salir espectacular este equipo. Estoy ansioso porque me van a vacunar ahora el martes. Y Vamos. La primera dosis. La primera dosis. Estoy un poco más tranquilo, pero también tengo cierta ansiedad. Y bueno, eso me pone también un poco ansioso. Y también es mi cumpleaños, el mismo martes, todo junto, así. Mirá qué regalo. Sí. El regalo de vacunado. Bueno, así que nada, agradecerles y bueno, seguimos en contacto por las otras vías. Un gusto realmente. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, profes. Nos estamos viendo. Hablamos. Esperen que hay algo. Dale. Ay, yo tengo el sol siempre a esta hora acá. Por suerte que tengo el sol. Eso, agradecer que no está nublado. Bueno, pero es la única forma que tengo del sol, porque como estoy tantas... Pará la grabación. Ay, perdón. Porque salió